Las ópticas de cine, al igual que las fotográficas, tienen un punto dulce en el diafragma. ¿Eso qué significa? Significa que el rendimiento óptimo de la óptica se alcanza en una apertura de diafragma específica. ¿Cuál es esa apertura? Depende un poquito de la fabricación y de la filosofía que está siguiendo el fabricante con esa óptica concreta. Pero en cualquier caso, nunca vamos a tener el rendimiento óptimo a aperturas muy abiertas o muy cerradas. Cuando tenemos la máxima apertura, juegan las aberraciones de Seidel en nuestra contra y no podemos tener un rendimiento óptimo en ningún caso. Empieza a haber un rendimiento mucho mejor a partir de un paso, a veces 2 pasos de diafragma en adelante. Y cuando cerramos demasiado el diafragma, tenemos el problema de la difracción. La difracción es un fenómeno que reduce muchísimo la resolución y el contraste de la óptica como consecuencia de que la luz choca con las palas de diafragma, se difumina y en lugar de tener un punto final en el sensor, lo que tenemos es una especie de círculos concéntricos más difuminados que se llaman anillos de Airy. Por lo tanto, en ninguno de los dos casos, insisto, apertura máxima o aperturas muy cerradas, en ninguno de los dos casos vamos a obtener el rendimiento óptimo. La combinación, es decir, el diafragma donde no tenemos ni difracción ni una serie de aberraciones que afectan a las aperturas muy grandes, se llama punto dulce. Y hay que tener presente siempre que estará en una apertura de diafragma concreta. ¿Cómo vamos a saber exactamente en qué apertura va a estar el punto dulce? Bueno, pues es muy sencillo. Basta con que tengamos una carta de resolución o incluso, si lo queréis hacer de andar por casa, ampliar, por ejemplo, un titular de periódico y ponerlo en una pared plana y hacer una captura de fotograma a cada apertura. Y ampliáis esto a un 300-400% luego en Photoshop si queréis, cuando ya sea una sola imagen, y podéis observar muy claramente a ojos vista las diferencias en resolución y en contraste en cada apertura de diafragma. Así veréis que hay claramente, insisto, una apertura que es la que tiene el mejor rendimiento y sabréis cuál es el punto dulce de ese diafragma. Ojo, esto no puede condicionar la narrativa, es decir, si yo necesito contar algo y tengo una profundidad de campo específica, que es la que me va a ayudar a contar una historia, no voy a sacrificar eso porque necesito tener la apertura que tiene el punto dulce. O sea que es simplemente algo para que sepamos exactamente dónde está o dónde ronda el rendimiento óptico más alto dentro de ese objetivo que estamos utilizando. Una de las prestaciones fundamentales de cualquier gama de ópticas de cine y que lo diferencia de, por ejemplo, las ópticas fotográficas es el igualado de la gama cromática. Es decir, si nosotros vamos a rodar una misma secuencia, por ejemplo, con 2 distancias focales distintas, no puede ser que las 2 ópticas que estamos usando tengan una gama cromática demasiado diferenciada, que sean distintas, porque luego nuestro colorista nos va a odiar a muerte, y con razón. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir los juegos. Se da el fenómeno en la actualidad de que hay gran cantidad de ópticas cinematográficas que son adaptaciones de ópticas fotográficas con mecánica para cine. Hay que tener cuidado con esto porque no todos los fabricantes de ópticas fotográficas que hacen una adaptación para ópticas de cine incluyen unos revestimientos que igualen la gama cromática en todo el juego de lentes. O sea que hay que tener cuidado con esto, porque lo que nos podemos encontrar no es con una falta de rendimiento óptico decente o bueno o maravilloso, sino, insisto, con que no tenemos el mismo color. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque en las ópticas de foto se buscan condiciones diferentes y los revestimientos que se incluyen en los elementos proporcionan también una cierta tonalidad. A veces hay dominantes muy evidentes en las ópticas y eso es parte del carácter o de la personalidad o de como queráis llamarlo, de esa óptica o de ese juego de ópticas y es un elemento muy buscado. Pero en fotografía esto varía según las distancias focales. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer fotografía de arquitectura, normalmente vamos a querer tonos fríos y es verdad que se utilizan más angulares en este tipo de fotografía. Sin embargo, si vamos a hacer retrato y hablamos de distancias focales como un 35, un 50, un 85, un 105, un 135 quizá, pues bien, en todos estos casos se busca que las ópticas sean ligeramente más cálidas porque eso viene bien para los tonos de piel.
Esto en fotografía, insisto, está completamente diferenciado porque son dos usos diferentes y porque no tienes que combinarlos en el mismo proyecto. Sin embargo, cuando trabajamos en cine tenemos el problema de que el color tiene que ser el mismo, salvo que haya un motivo narrativo específico para cambiar eso, en cuyo caso ya se encargará el colorista de cambiar lo que tenga que cambiar. Pero no podemos estar alterando eso porque al cambiar la óptica estemos cambiando el tono general. Por eso hemos elegido un mismo juego de una misma marca. Pues bien, para conseguir este igualado de color hay que utilizar la misma cantidad de multirevestimientos dedicados a esto, en cada uno de los elementos de la óptica. ¿De qué depende el igualado de color? El igualado de color depende de la fabricación, la calidad de fabricación de la óptica, de los materiales que se han utilizado en el vidrio óptico, de los revestimientos que se han utilizado, todos estos elementos combinados y de exactamente lo que está buscando el fabricante. ¿Cómo podemos comprobar la gama cromática del juego de ópticas que hayamos elegido? Pues es muy sencillo. Con una carta de color normal y corriente podemos coger diferentes distancias focales y comparar entre ellas para ver si realmente hay una gama cromática más o menos uniforme. Esta es la idea. Y en cada óptica también puede ocurrir que a distintas aberturas de diafragma se produzcan cambios cromáticos. Y esto no es poco común, pasa a veces, sobre todo en determinadas ópticas, con bastante frecuencia. Así que es también interesante probar en cada una de las ópticas, si es necesario, las distintas aberturas de diafragma y ver si hay cambios muy significativos en la gama cromática. También es crucial saber cómo se comporta la óptica a la hora de tener reflejos internos en el primer elemento del bloque. Es decir, el flare, el dichoso flare que tanto gusta y que en muchas ocasiones es una mera moda, hipster. Bien, pues lo que queremos decir con esto es que hay que evaluar exactamente cómo se comporta la óptica en todo su bloque a la hora de reflejar la luz internamente. ¿Cuántos elementos tiene? ¿Cómo reflejan? ¿Qué cantidad de luz reflejan? ¿Cómo lo hacen? ¿Hay alguna dominante de color en esa reflexión o no? Es decir, todo este tipo de cosas se puede averiguar de forma más o menos sencilla utilizando un fondo negro, una fuente de luz suficientemente potente y puntual que apunte directamente al eje óptico y haciendo pequeños paneos, pequeñas panorámicas para ver exactamente cómo el reflejo interno se comporta en el centro y en los bordes de la óptica y si esto implica una serie de dominantes, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no hay un resultado ni bueno, ni malo, ni regular. Depende de lo que necesites, depende del proyecto, de la historia que vas a contar. A lo mejor te pueden venir maravillosamente bien unos flares de colorines de la leche o, bueno, pues te pueden venir espantosamente mal porque lo que quieres es una imagen muchísimo más limpia. Depende, como siempre, del guión, depende de lo que vayas a contar. Lo que normalmente no funciona es hacerlo, insisto, por moda. ¿Por qué? Porque pensar que dentro de 20 años alguien dirá, ah, mira esta película, o mira este corto, o mira este... ¿Qué 2019 era eso? Y como que no mola. Entre las cosas que debemos averiguar se encuentran los velos ópticos, los propios reflejos internos y el efecto arcoíris, así como las imágenes fantasma. ¿Qué significa cada una de estas cosas? Bueno, pues el velo óptico ocurre cuando a la hora de enfocar con una luz muy fuerte y ya de mayor tamaño normalmente hacia el eje óptico, se forma una especie de velo en la imagen. Vemos que se pierde resolución, se pierde contraste alrededor de la imagen, alrededor de esa fuente de iluminación que normalmente suele ser de mayor tamaño, no tan puntual como la que hemos dicho antes. Según nos vamos moviendo, podemos encontrarnos con un efecto arcoíris, es decir, que se forman diferentes colores en forma de arco y en forma de elipse en caso de que estés utilizando una óptica anamórfica alrededor de esa fuente de iluminación. Y las imágenes fantasmas se producen porque en algún punto los reflejos internos hacen que la misma imagen reflejada en un elemento óptico rebota sobre otro y vuelve a incidir en ese, pero en un punto distinto al original. Con lo cual al final tenemos una imagen específica con distintas luces. Ejemplo clásico y típico de imágenes fantasma, un coche que llega con los faros encendidos completamente de noche en la toma y apunta directamente al eje de cámara. Otra de las cosas que producen imágenes fantasma son los propios sensores, porque los sensores son superficies reflectantes. Y la última lente, el último elemento del bloque óptico también, de manera que si
al llegar a un punto, el fotodiodo no admite la luz porque está saturado, rebota y choca contra el último elemento del bloque óptico y vuelve a llegar a un punto distinto, también se puede formar así una imagen fantasma. Insisto, nada de esto tiene que ser negativo si es el aspecto que se busca o dentro de la naturalidad de la toma viene bien. Así que, insisto, lo que vamos a buscar son efecto arcoíris, flare, imágenes fantasma, todo este tipo de elementos y ver exactamente si cuadra con el proyecto que vamos a llevar a cabo y con lo que necesitamos hacer.